Imagina una plaza de pueblo al norte del Perú. Bancos de madera, viento salado que viene del mar y una lista de intenciones escrita a mano. Entra un obispo con paso sereno, saluda por el nombre al sacristán y a la señora que siempre llega con su rosario. La homilía no cita noticias, cita la escritura y la vida real. Habla de un evangelio que se hace pan en el comedor parroquial, agua fresca en la casa del enfermo y abrigo en la noche fría. Los niños escuchan desde la primera fila, los pescadores se quedan un poco más después de la misa y las abuelas aprietan el rosario como quien sostiene el timón de la barca. Ese obispo aprenderá el ritmo de las mareas y el peso de las preocupaciones cotidianas. Sabrá de jornadas que empiezan antes del amanecer, de redes que no siempre vuelven llenas, de caminos que se vuelven barro con la llovizna. Descubrirá también la alegría de la fe sencilla que agradece por lo poco y comparte lo poco para que alcance. Hoy el mundo lo conoce como León XIV, pero en estas calles muchos todavía lo llaman por su nombre. Lo recuerdan visitando enfermos sin reloj, escuchando largo sin apuro y decidiendo a tiempo con una mezcla de firmeza y ternura que no se olvida. Mira la escena con atención. No hay reflectores, hay rostros. No hay proclamaciones altisonantes, hay promesas que se cumplen al día siguiente. Quien llega con un problema sale con un plan y una bendición. Quien llega con vergüenza encuentra sitio en la última banca y, sin darse cuenta, se sienta cada vez más adelante. Quien llega con dudas, se lleva una palabra de la Escritura y una tarea pequeña para la semana. Allí, entre mar, mercado y capilla, se forja un corazón misionero que sabe que la unidad se teje con nombres y que la caridad piensa antes de actuar para no herir sin querer. Esta es la historia de cómo los pueblos del Perú lo adoptaron, qué lecciones se llevó para servir a la iglesia entera y cómo tejió una familia grande que cruza fronteras. Verás voces y anécdotas que nacen de plazas y pasillos, lecciones prácticas que hoy sostienen su servicio universal y redes de amistad que siguen abriendo puertas. Si te quedas hasta el final, tendrás en tus manos un mapa sencillo para tu casa, orar juntos aunque sea breve, pensar la caridad con la palabra abierta y ensanchar la mesa para que nadie quede solo. Aquí comienza el camino. Pueblos que lo adoptaron en Perú. De la plaza y el viento salado entramos a calles que huelen a pan temprano y a mar en reposo. Su biografía no se entiende sin Chiclayo, en la costa norte, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Allí su español se afinó con las conversaciones de mercado y sus decisiones se templaron a pie de calle. No aprendió la lengua en un aula, la aprendió escuchando precios de pescado al amanecer, rezos en voz baja junto a una camilla de hospital y pedidos urgentes en reuniones parroquiales que empezaban y terminaban con una oración breve. Cada palabra se volvía puente. Cada silencio, espacio para que el otro pudiera decir lo que le dolía sin apuro. En 2024 volvió como emérito y predicó en la catedral con la misma sencillez de siempre. Agradeció poder celebrar de nuevo con su gente, y el eco de su voz sonó a casa. No fue una visita de protocolo, fue un regreso con nombres. Saludó a quienes lo habían visto llegar por primera vez, a los voluntarios del comedor, a los catequistas que sostienen la semana, a las religiosas que conocen de memoria los pasillos del sufrimiento. Aquel día recordó también Chulucanas, donde décadas atrás había aprendido que la misión empieza descalzándose el apuro y mirándose en los ojos de la gente. Para muchos fieles, ese regreso fue la prueba de que el pastor no olvida a su pueblo. Un pastor vuelve porque su corazón nunca se fue. Chiclayo convive con desafíos sociales y climáticos que obligan a ajustar planes sobre la marcha. Allí se habla de pesca y de cosechas, de empleos que dependen del cielo y del mar, de temporadas buenas y de otras que descosen la paciencia. Cuando llega el niño, la agenda se desbarata y la solidaridad deja de ser discurso para transformarse en botas, ollas y manos. En ese clima, su estilo pastoral fue escuchar, orar y decidir sin estridencias. No se trataba de inventar grandes operaciones, sino de sostener a la gente con gestos concretos. Un horario nuevo para quienes no pueden llegar a tiempo. Una visita donde se necesita que alguien simplemente esté. Una coordinación rápida para que el apoyo llegue al lugar correcto y no se pierda en buenas intenciones. La misma tierra que sufre guarda una memoria viva.
Templos y museos cuentan historias preincaicas mientras las procesiones populares siguen dibujando rutas de fe. Esa mezcla de antigüedad y presente enseñó a leer el corazón del pueblo sin despreciar su sabiduría. Por eso sus homilías no eran discursos colgados del aire. Nacían de la escritura y aterrizaban en la plaza. Un pasaje, un nombre, una tarea. Escuchar al profeta y, acto seguido, escuchar al pescador. Mirar el evangelio y, al mismo tiempo, mirar el cielo para saber si la brisa trae llovizna o calma. Quien lo acompañó en visitas de barrio sabe que su andar no empujaba, acompañaba. Si el camino se hacía barro, se hacía más lento el paso. Si la conversación se trababa, pedía un minuto de oración para destrabar desde adentro. Si una comunidad estaba dividida, buscaba primero lo que los unía, la mesa que todos necesitan, el enfermo por quien todos se preocupan, la fiesta patronal que todos esperan, y desde allí construía acuerdos posibles. No exigía unanimidad, pedía buena fe. No ofrecía soluciones mágicas, ofrecía presencia y método. Así se explica por qué los chiclayanos dicen que su obispo aprendió a quererlos caminando con ellos. No miró la ciudad desde un balcón. Conoció el mercado por su olor, el hospital por sus pasillos, la escuela por sus recreos, la capilla por sus bancos gastados. Cuando le tocaba decidir, no lo hacía desde mapas abstractos, sino desde rostros. Antes de firmar un documento, pasaba por la capilla. Antes de proponer un cambio, preguntaba a quienes lo sostendrían con el cuerpo. Y si una iniciativa no funcionaba, no culpaba al pueblo. Revisaba el método y volvía a empezar. La gente agradeció esa paciencia que no es pasiva. Paciencia que escucha, ordena y actúa a tiempo. Por eso, cuando el calendario marcó su partida a otras responsabilidades, muchos se quedaron con una certeza serena. Lo que había hecho allí no dependía solo de su presencia. Había dejado hábitos de comunidad. Equipos que se escuchan antes de decidir. Catequistas que no sueltan las manos de nadie. Voluntarios que arman redes sin selfies. Pastoral de proximidad que no se apaga con los cambios. Al volver como emérito, todo eso se volvió visible en una sola escena. La plaza con bancos de madera, la brisa que mueve banderas y una fila de gente que no buscaba una foto, buscaba renovar un gesto. El de un pastor que aprende el nombre, mira a los ojos, bendice sin apuro y, si hace falta, pregunta en voz baja que se necesita de verdad. En esa sencillez se entiende el puente que este capítulo tiende al siguiente. Porque si los pueblos lo adoptaron, también le hablaron al corazón y dejaron lecciones que hoy resuenan en su servicio universal. Allí vamos. Voces y anécdotas que revelan su corazón misionero. Del regreso emocionado en la plaza, pasamos a la memoria viva que quedó grabada en bancas y cuadernos. En Chiclayo permanecen homilías donde la palabra se encuentra con la calle. No eran discursos largos, eran caminos. Un texto del Evangelio, una historia concreta del barrio, una tarea posible para la semana. En Corpus Christi de 2020 insistió en algo que allí se vuelve palpable cada día. Cristo está presente en su iglesia y sostiene a los pastores que sirven a su pueblo. Adoración y vida concreta en la misma mesa. Primero mirar al Señor, después mirar a la gente, por último organizar los pasos. Muchos recuerdan su modo de hablar sin prisas innecesarias y sin palabras sobrantes. Tenía la costumbre de pedir a todos que escuchen el texto una vez más y que cada uno encuentre una frase para llevar a casa. Luego traducía esa luz en gestos sencillos. Visitar a un enfermo esta semana. Llamar a la vecina que no vino a misa. Anotar en un papelito el nombre de la persona por la que cada uno rezaría hasta el próximo domingo. Esa mezcla de Biblia y vereda hacía que el mensaje no se quedara en el atrio. Salía a caminar con la gente. Años antes, ya como obispo, había dejado huellas en comunidades educativas y parroquiales. No solo inauguraba aulas o bendecía salones, se quedaba a escuchar a los docentes que sostenían la tarea en días difíciles y a los alumnos que necesitaban una palabra de orientación. Su tono era práctico y sereno. Preguntaba qué funcionaba, qué no,
y que hacía falta para que todos pudieran aprender y servir mejor. En reuniones con catequistas pedía relatos breves de experiencias reales, no estadísticas. Buscaba ese punto donde la fe se vuelve hábito y donde un pequeño cambio mejora la vida de muchos. Cuando volvió a celebrar en la catedral siendo ya prefecto en Roma, la gente reconoció de inmediato la misma música interior de siempre. Paz que anima. Decisión que acompaña. No venía a hacer ruido, venía a reencender el ritmo que había sembrado. Se notó en un gesto sencillo al terminar la misa. En lugar de salir por la puerta más cercana, se quedó un rato más saludando a quienes esperaban sin empujar, como si quisiera decir aquí sigo, aunque mi tarea se haya ampliado. Las anécdotas que circulan se parecen entre sí porque nacen del mismo hilo invisible. Visitas discretas que no buscaban fotos. El hábito de anotar nombres en una libreta pequeña para no olvidar a nadie, el paciente del hospital, el joven que pidió conversar, la abuela que pidió oración por su nieta. Reuniones que empezaban con una oración breve y terminaban con tareas claras. Una lista corta, con responsables concretos y una fecha para volver a vernos. No era una estrategia de imagen, era su modo ordinario de estar. Acompañar, ordenar, poner en marcha. Ese modo dejó escenas que hoy se cuentan como si hubieran pasado ayer. Una tarde de lluvia leve, camino embarrado, una casa baja con techo de calamina. Entró, escuchó sin mirar el reloj, dejó un encargo simple y prometió volver. Y volvió. Otra vez, en una escuela, pidió a los alumnos que eligieran una palabra del Evangelio del día para escribirla en grande y pegarla en la puerta de su aula. La semana siguiente preguntó si la palabra había cambiado algo. Algunos contestaron con una sonrisa tímida. Otros, con un ejemplo concreto. Bastaba. Por eso, cuando más tarde fue llamado a responsabilidades universales, en Chiclayo muchos dijeron que la iglesia se llevaba su acento, pero no se llevaba su corazón, porque ya se había quedado en la gente. Lo entendieron en cuanto lo vieron de nuevo entre ellos, con la misma libreta, el mismo saludo por el nombre y la misma calma que da confianza. Las voces y las anécdotas no forman un álbum de recuerdos. Forman una escuela. La de un pastor que reza, escucha, decide y regresa. Con estas voces de fondo, el relato avanza de manera natural hacia las lecciones que esa escuela dejó para la iglesia de hoy. Porque lo que en Chiclayo fue práctica cotidiana se convirtió en criterio de gobierno y en estilo de servicio más amplio. Ahora veremos cómo esas costumbres peruanas se reconocen en decisiones actuales y por qué siguen siendo un camino posible para cualquier comunidad que quiera crecer en unidad y en caridad concreta. Allí seguimos. Lecciones peruanas para la iglesia de hoy. Las voces y las anécdotas no se quedaron en el álbum del recuerdo. Pasaron a ser método. Lo que aprendió en la costa norte y en los barrios de Chiclayo se ve ahora en su manera de gobernar. Primero, procesos que integran. Nada de soluciones relámpago que fragmentan y dejan heridas sin cerrar. Iniciar caminos donde todos tengan un lugar posible. Poner en la misma mesa a quienes piensan distinto y pedirles que comiencen por lo que comparten. En esa mesa la unidad no se firma, se cultiva con escucha paciente y con pasos pequeños que se cumplen. Segundo, decisiones tomadas a tiempo. Ni la ansiedad que atropella ni la demora que desgasta. El reloj pastoral se ajusta con oración y con datos. Oración para recordar de quién viene la misión. Datos para no decidir a ciegas. Esa doble fidelidad evita el atajo que busca aplauso y esquiva la tibieza que se disfraza de prudencia. Cuando el conflicto aparece, no lo bordea. Entra con serenidad, nombra la verdad, escucha los miedos y elige un rumbo que cuide a las personas y al mismo tiempo honre la doctrina. Ese aprendizaje se volvió especialmente visible cuando le tocó acompañar la elección y el cuidado de obispos. Repitió una convicción sencilla que ya había probado en la calle. El obispo es pastor, no gerente. Un pastor conoce por su nombre, camina al ritmo del rebaño, corrige para la vida y no para el archivo. Ese marco baja el volumen a la burocracia y sube el tono de la cercanía. Quienes han trabajado a su lado describen reuniones que empiezan con una oración breve,
siguen con escucha larga y concluyen con tareas claras. 3 preguntas ordenan todo. ¿Qué pide el Evangelio? ¿Qué vive esta gente? ¿Qué paso concreto podemos dar hoy? Su elección como León XIV consolidó una expectativa que venía creciendo. Continuidad con una iglesia de diálogo y de misión, con atención a los últimos y con una comunión real en comunidades muy diversas. Lo que en Perú fue práctica cotidiana se hizo brújula universal. De allí su serenidad actual, forjada no evitando conflictos, sino entrando en ellos con caridad que piensa. Esa serenidad tiene señales reconocibles. Voz tranquila. Explicaciones que ponen paz. Plazos que se cumplen. Capacidad de decir no cuando hace falta proteger a los pequeños y de decir sí cuando es tiempo de abrir una puerta. Los primeros mensajes confirmaron el perfil que muchos medios y analistas esbozaron. Moderado y cercano. Con buen humor que desarma tensiones y puentes tendidos entre sensibilidades diferentes. Pastor con experiencia latinoamericana y mirada universal. Capaz de sostener reformas con paciencia sin olvidar la vida de las parroquias. Para quienes lo vieron servir en el Perú no hubo sorpresa. Es la misma escuela de la calle y el mismo método de casa y parroquia que ahora se amplía al mapa entero. De estas lecciones quedan 3 pistas prácticas para la iglesia de hoy. Primera, escuchar de verdad cambia la calidad de cualquier decisión. No es un preámbulo, es parte de la solución. Segunda, los procesos valen más que las operaciones. Lo que nace con gente real y a su ritmo dura más que lo que solo busca resultados inmediatos. Tercera, la autoridad que ora y estudia antes de hablar genera confianza. Y la confianza, a su vez, permite avanzar aún cuando no todos piensen igual. Con estas claves en la mano, el camino nos lleva sin esfuerzo al siguiente tramo. Porque el gobierno que integra y decide necesita una mesa más grande donde la misión se haga carne y donde los últimos tengan nombre, rostro y lugar. Allí, en los pueblos y orillas del Perú, esa mesa se ensanchó y su corazón aprendió a latir al compás de muchos. Ahora veremos cómo ese latido se convirtió en servicio concreto que cruza fronteras y construye una familia grande que quizá no se ve, pero sostiene. Lo que aprendió en la selva y en la costa. De las lecciones que hoy pide la Iglesia, pasamos al territorio que las convirtió en reflejos. Su itinerario misionero fue más amplio que una ciudad. De joven sirvió en Chulucanas y en comunidades del norte, y más tarde acompañó procesos en Trujillo. Ese mapa de desiertos y selvas, de barrios populosos y caseríos dispersos, lo entrenó en una virtud que no se enseña en los libros: ajustar el paso al ritmo del pueblo. Donde el sol cae a plomo y el polvo levanta en remolinos, aprendió a no apurar lo que necesita madurar. Donde la lluvia convierte los caminos en barro, aprendió a no desesperar cuando el calendario pide paciencia. Ese vaivén de climas y geografías templó una convicción: la pastoral verdadera no se impone desde un escritorio, se arma caminando con la gente. La catequesis se hacía con paciencia. Si un niño tardaba en leer, se buscaba otra puerta de entrada. Si una familia no podía asistir al horario habitual, se creaba un turno breve al caer la tarde. Si un grupo se dispersaba, se lo reunía alrededor de una tarea concreta: visitar a un enfermo, preparar la fiesta patronal, recoger despensas para los que menos tienen. Las decisiones, siempre con contexto. No es lo mismo un consejo parroquial en un barrio de mercado que en una comunidad de sierra. No es igual proponer un proyecto donde hay señal de teléfono que donde el único mensaje es el que se lleva a pie. Y la caridad, con manos disponibles. No bastan los comités si faltan quienes pongan el hombro para cocinar, cargar, limpiar, anotar y volver. Ese aprendizaje territorial explica su sensibilidad por migrantes, pobres y familias golpeadas por la intemperie. En los cruces de estación y en las estaciones de bus, en los paraderos de la costa o en la puerta de una posta médica, entendió que la primera obra de misericordia es hacer sitio. Hacer sitio en la agenda, en la sacristía, en la mesa, en el corazón. Por eso hoy insiste en una iglesia que hace lugar, que no pregunta primero por documentos, sino por nombres, que no examina acentos, sino heridas, que no revisa credenciales, sino necesidades.
El mapa le enseñó que nadie sobra y que las periferias no son borde, son rostro. Chulucanas le ofreció el sabor de una ferrecia y hospitalaria, donde el calor del día se compensa con la frescura de una jarra compartida y el evangelio se pronuncia sin adornos, como quien nombra lo que sabe por experiencia. Trujillo le mostró el pulso de una ciudad que crece, con sus entusiasmos y sus tensiones, y la necesidad de tejer sin cansancio puentes entre parroquias, movimientos y barrios. En ambos lugares la misma escuela: escuchar largamente, decidir a tiempo, volver a ver a la gente. La selva y el desierto le enseñaron idiomas del alma que hoy hablan sus homilías, y su gobierno: no hay decisiones justas sin tierra en los zapatos, ni oración sincera que no termine en un gesto. Cuando la prensa internacional presentó a Chiclayo al mundo tras su elección, subrayó algo que la gente de allí reconoce de inmediato: su arraigo con la ciudad y su ciudadanía peruana, señal de pertenencia afectiva y real. Para los que lo vieron caminar sus calles, que un papa lleve algo de su acento es motivo de orgullo sereno y un llamado a perseverar en la fe sencilla que lo formó. No es folclore, es gratitud. La misma gratitud que hoy, a miles de kilómetros, sigue abriendo puertas y encendiendo cocinas cuando alguien necesita un lugar donde recomenzar. De este mapa de selva y costa nace el hilo que nos lleva al siguiente tramo. Porque una sensibilidad así no se sostiene a solas. Se vuelve carne en amistades, en equipos, en redes que cruzan fronteras y hacen de la iglesia una casa grande. Allí veremos cómo la misión tejió comunidad y cómo esa familia que no siempre se ve es, en realidad, la que sostiene el viaje entero. Allí vamos. La familia grande que construyó. Del mapa de selva y costa, pasamos al tejido invisible que sostiene los caminos. Ninguna misión dura si camina sola. Lo entendió temprano y lo practicó siempre. Más allá de las fronteras, fue hilando amistades y redes de servicio con religiosos, laicos y obras sociales. Los hilos eran sencillos y fuertes a la vez: confianza, oración compartida, tareas claras y un modo de estar que no protagoniza, acompaña. Por eso, cuando se buscan pruebas de ese estilo, aparecen rostros y voces antiguos: socios misioneros que grabaron videos contando su cercanía, voluntarios que recuerdan cómo apoyó proyectos con niños y familias vulnerables, catequistas que agradecen que escuchara sus dudas antes de pedirles un esfuerzo más. En esa trama de vínculos, se reconoce una convicción que atraviesa su biografía: la iglesia es una casa grande donde cada carisma suma y cada puerta abierta multiplica. La misión no la hace un individuo, la hace una comunidad bien unida. Las escenas se repiten con variaciones y por eso convencen. Un grupo de jóvenes que organiza un comedor parroquial y recibe, sin ruido, la visita del obispo que pregunta qué falta y se compromete a conseguirlo. Una red de religiosas que lleva años sosteniendo a madres solas y encuentra en él un aliado que no promete imposibles, pero cumple lo que promete: visitas, contactos, formación. Un equipo de médicos y agentes pastorales que arma operativos de salud en zonas alejadas y descubre que la coordinación mejora cuando todos rezan 5 minutos antes de arrancar. Allí se ve su método: poner a las personas por delante, ordenar con criterio, decidir a tiempo y volver para evaluar con sencillez lo que funcionó y lo que falta. Ese modo de tejer confianza marcó también su etapa como superior agustino. La vida común fue escuela y plataforma: trabajo colegial, discernimiento compartido y decisiones que nacen de escuchar mucho y hablar cuando es necesario. El gobierno no se entendía como un despacho cerrado, sino como una mesa amplia donde cada voz legítima tiene lugar y donde la regla recuerda que la autoridad es, en primer lugar, servicio a la unidad. Cuando la responsabilidad pasó de la orden a la diócesis, el tono no cambió. Siguió convocando equipos estables, cuidando los tiempos de oración, pidiendo datos antes de decidir y dejando por escrito los pasos para que todos supieran hacia dónde caminar. Quien mira su biografía ve continuidad entre el fraile, el obispo de Chiclayo y el servicio actual de Pedro. Siempre la misma música de fondo, colaboración y comunión. En lo pequeño, ese espíritu se traduce en gestos concretos: agradecer en público a quienes nadie ve, pedir perdón cuando algo no salió bien, defender a quien fue criticado injustamente, celebrar logros como fruto del cuerpo entero y no como éxito personal. En lo grande, se nota la paciencia para sostener procesos,
en la valentía para decir no cuando algo rompe la comunión y en la alegría de abrir puertas nuevas para carismas que enriquecen. La familia grande que fue construyendo tiene rasgos reconocibles. Es intergeneracional, abuelas de rosario y estudiantes que llegan con preguntas nuevas. Es intercultural, costumbres de costa, sierra y selva que se respetan y se mezclan sin perder su sabor. Es intercomunitaria, parroquias, colegios, movimientos, casas de retiro y obras sociales que se coordinan sin competir. Y, sobre todo, es una familia que aprende a corregirse con caridad. Cuando algo hiere, se habla de frente. Cuando algo entusiasma, se comparte. Cuando algo preocupa, se reza primero y se actúa después. Ese tejido no se improvisa. Requiere hábitos. Anotar nombres para que nadie se pierda en la estadística. Hacer listas breves con responsables claros y fechas realistas. Cuidar que las reuniones terminen con una tarea alcanzable, no con frases bonitas. Reservar momentos para agradecer lo que sí salió bien, porque la gratitud vuelve a encender a los cansados. Y recordar que la comunión empieza en la mesa de casa. Si una familia aprende a escucharse, una parroquia puede aprenderlo. Si una parroquia lo aprende, una diócesis puede sostenerlo. Si una diócesis lo sostiene, una iglesia entera puede respirarlo. De esta familia grande nace el puente que nos lleva al tramo final de nuestro recorrido. Porque cuando una vida se ha tejido así, los pueblos que lo adoptaron y las redes que lo sostienen se convierten en espejo para todos. Falta dar el último paso, mirar estas huellas con gratitud y convertirlas en compromiso sencillo para nuestra propia casa. Allí nos espera el capítulo que cierra, donde la memoria se hará oración y la misión, promesa compartida para la semana que comienza. Perú le habló al corazón. De esa familia grande de rostros y manos pasamos a una escena que resume el camino. Cuando vuelve a Chiclayo, la plaza recupera su ritmo. Los vendedores bajan un poco el tono, los niños corren hasta la escalinata y las campanas marcan el pulso de la tarde. La catedral lo acoge. La gente canta y él predica en un español aprendido sirviendo. Cada frase suena a casa. Nombra a los santos del calendario y a los vecinos por su nombre. Une el evangelio con la calle como quien cose dos telas que ya encajan. No hay nostalgia, hay gratitud. Se nota en los aplausos cortos y en los silencios largos, en esa respiración común que aparece cuando una comunidad siente que lo que oye la comprende y la cuida. Para muchos, su figura une dos orillas, la del barrio y la del Vaticano, la de la cocina y la de la cátedra. Esa unión no es un gesto simbólico, es un programa. Escuchar largamente, decidir a tiempo y volver a ver a la gente. Escuchar largamente significa hacer sitio a voces que no siempre llegan al micrófono: el pescador que mira el cielo antes de salir, la madre que aprende a leer con su hija, el anciano que se sabe de memoria los cantos de la fiesta patronal. Decidir a tiempo es cuidar que la caridad no se vuelva consigna ni la verdad, piedra. Poner fecha, asumir costos, explicar con calma. Volver a ver a la gente es no dar por cerrada ninguna herida hasta que cicatrice. Es regresar donde se prometió regresar, aun cuando no haya cámaras ni agenda. Por eso su historia peruana no es un capítulo cerrado, es una brújula para su misión universal. Allí aprendió a no medir el ministerio por eventos, sino por encuentros. A no confundir resultados con frutos. A sostener procesos que no caben en un titular, pero que cambian la semana de quienes más necesitan. Allí confirmó que la iglesia respira cuando cada uno encuentra su lugar: el catequista que prepara con paciencia, la religiosa que visita en silencio, el joven que aprende a servir sin hacerse notar, el sacerdote que celebra sin prisa. Ese mapa de rostros se volvió criterio. Antes de un documento, un nombre. Antes de un plan, una comunidad real. Antes de una reforma, la oración que guarda el corazón en su sitio. La plaza lo sabe y por eso lo recibe con normalidad luminosa. No hace falta protocolo excesivo. Bastan gestos que dicen lo esencial. Un niño le extiende un dibujo. Una abuela pide bendición para su familia. Un grupo de voluntarios le cuenta cómo siguieron adelante cuando la lluvia se llevó lo poco que tenían. Él escucha, comenta una línea del Evangelio,
deja una tarea sencilla y promete volver. Y ese volver no es figura retórica. Es parte del método. La misión no es pasar, es permanecer a la distancia que el amor pide. A veces cerca, a veces lejos, siempre vuelto hacia los mismos nombres. Cuando la misa termina, nadie se apura demasiado. El coro ensaya un canto más, los sacristanes recogen con la paciencia de quien ama su casa, y en la puerta se arman conversaciones que mezclan la vida y la fe sin esfuerzo. En ese murmullo se entiende que Perú le habló al corazón y que esa voz sigue marcando el compás. No como una emoción que se apaga, sino como una música de fondo que ordena el día. Por eso, cuando su servicio se extiende más allá de fronteras, lo que se amplía no es el volumen, es la mesa. En ella caben los de cerca y los de lejos, los que llegan con preguntas y los que vienen con cansancio, los que pueden ayudar y los que solo pueden pedir. Para todos hay sitio. Así, entre canto y brisa, se dibuja la transición natural hacia el final. Porque lo que vimos en la plaza no es un cierre, es una promesa. Si un pastor aprende a unir barrio y cátedra, cocina y Vaticano, entonces también nuestras casas pueden unir oración y trabajo, estudio y servicio, memoria y esperanza. Con esa certeza cruzamos el umbral hacia la despedida, donde la gratitud se hará oración y la oración, tarea sencilla para la semana que comienza. De la plaza que recuperó su ritmo entramos de nuevo en la Casa del Corazón, donde las voces de la costa y de la selva siguen sonando despacio. Al terminar este recorrido, entendemos que las huellas del Perú no son un recuerdo pintoresco. Son un idioma del alma que hoy la Iglesia entera puede hablar, cercanía que no improvisa, serenidad que decide con caridad, misión que ensancha la mesa. Lo vimos en la homilía que baja a la calle, en la libreta con nombres que nunca se olvidan, en el tiempo reservado para escuchar antes de resolver. Si algo nos deja esta historia es una herencia práctica: amar en lo pequeño, estudiar con gratitud y servir con alegría, también cuando el clima se pone difícil en la calle o en el corazón. Hagamos una breve oración de despedida. Señor Jesús, gracias por los pueblos que forman pastores con su fe sencilla. Gracias por las comunidades del Perú que hablaron al corazón de León XIV. Danos constancia para rezar en casa, para escuchar con paciencia y para abrir nuestra mesa con generosidad. María, Madre de la Iglesia, guarda nuestros hogares en tu corazón. Amén. Si este video te tocó, cuéntanos en los comentarios qué te llevas de estas huellas peruanas y compártelo con quien lo necesite. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.